El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Cincinnati, Estados Unidos, 1950. Año arriba, año abajo. Un niño pide a su madre 30 latas de cereza en almíbar. El padre del pequeño dejó su equipo de filmación de Super 8 para que hiciese de pequeño reportero en eventos familiares. Pero el niño tuvo una ocurrencia: hacer una película de terror. Con la ayuda de su madre consiguió una pasta pegajosa roja que filmó mientras chorreaba por los armarios de la cocina. La madre, con ese amor de madre, dejó que el niño convirtiese la casa en un estudio de cine. Años más tarde, la madre reconocería que había estado limpiando mermelada de cereza durante meses. Y por cierto, el niño se llamaba Steven Spielberg. Y es que los hechos en un momento determinado pueden devenir en resultados sorprendentes, y no haber arriesgado en un momento es algo que, a pesar de que podamos llegar a ignorar, puede cambiar la historia, nuestra historia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a este programa. Hoy toca test de zapatillas. En este caso, un modelo que tenía ganas de traer al podcast, y se trata de la Salomon Ultra Glide. Y es que hace tan solo 2 o 3 años, si nos dicen que Salomon tendría en su catálogo una zapatilla con perfiles altos, seguramente nos habríamos echado a reír. Pero está claro que esa es la tendencia y de momento seguirá así. Todas las marcas han aumentado perfiles, incluso hasta puntos extremos, como por ejemplo veremos en la nueva Brooks Caldera 6. En cualquier caso, prácticamente solo queda la Sportiva, que aguanta el tirón y se mantiene fiel a sus principios, y Salomon pues de alguna manera se suma a esos perfiles altos. De hecho, ante este nuevo paradigma, Salomon ya presentó la S-Lab Pulsar, que en su momento nos sorprendió. El modelo que te traigo hoy, por supuesto que también nos descolocó por eso, porque era totalmente diferente a lo que Salomon había hecho hasta la fecha. Así pues, esta Ultra Glide muestra una silueta musculosa, poderosa, con un rocker muy marcado. El rocker, te recuerdo que es esa forma de balancín curvada que dibuja el conjunto de suela y mediasuela. En definitiva, como te he dicho, nada que ver con lo que históricamente había hecho Salomon. De hecho, mientras que la Sense Raid 4 mantiene la identidad visual de la marca con las características Zetas en los laterales, la Ultra Glide no da ninguna muestra estética de que estemos ante un modelo de Salomon. Es decir, es un modelo que podría llevar cualquier logo y serviría. Por tanto, en ese sentido sí que le falta un poco de personalidad. Donde creo que Salomon tiene trabajo que hacer es en reconquistar a aquel usuario, aquel cliente que ya se marchó de Salomon porque el mercado, las marcas, estaban ofreciendo productos más amortiguados, más suaves, y por tanto los danesí, al quedarse algo estancados en ese sentido, perdieron un buen número de clientes. En realidad yo creo que hubo una fuga masiva de clientes que no podían llevar una S-Lab, ya sea por tacto, ya sea por precio, que también. De hecho, fíjate en una línea de salida de cualquier carrera. Antes, ¿qué porcentaje había de Salomon? Era enorme, y eso actualmente se ha perdido. Lo que sí que es cierto es que ahora el mercado se ha diversificado. Han salido marcas jóvenes e incluso marcas que hace años tenían presencia únicamente en el asfalto, han visto que también había que estar en la montaña. Por tanto, esta Salomon Ultra Glide de alguna manera tiene esa misión: recuperar a ese corredor que ya era cliente y, de paso, atraer a un público nuevo, quizás más joven, que ya tiene presencia habitual en carreras de montaña o que les gusta más correr fuera de las ciudades. ¿La estrategia de Salomon en este sentido?
pues ofrecer una zapatilla por debajo de los 300 gramos en número 44 y que a pesar de los grandes perfiles no es nada torpe e incluso podemos ir muy rápidos. Para ello, para tener esas sensaciones, cuenta con un drop 6 que sumado al rocker que comentaba antes hace que no sea necesario tirar de ella, por lo que se nota bastante dinámica y el retorno es muy bueno. No llega a la Sense-Ride 4, pero sí que consigue una dinámica algo por encima de varios modelos de su competencia. Aunque ojo, porque le ha salido competencia dura de roer, como por ejemplo la que estoy probando ahora, la North Face Endurance 2, con unas medidas muy similares, sí que supera a esta Salomon en muchos aspectos. ¿Y de amortiguación qué tal va? ¿Cómo funciona esta Salomon? Pues la verdad es que me gusta el recorrido que tiene en su primera parte y sí que posiblemente es bastante progresivo y por tanto la segunda parte ya se endurece de forma un poquitín brusca. Pero es cierto que es bastante sensible, por lo que los corredores ligeros notamos esa sensibilidad incluso en el momento en que nos ponemos de pie. Como ya hemos visto en varios modelos, perfiles altos y estabilidad no suelen ir de la mano. Pero en este caso, la verdad es que no me puedo quejar a pesar de que no lleva ningún tipo de placa interna al uso, como por ejemplo la Vective Endurance 2 de North Face que te comentaba antes. En este sentido, si la comparamos con la Sense-Ride 4, esta Glide tiene una media suela bastante más blanda, pero no perdemos el control de la zapatilla en ningún momento. También es cierto que las medidas exteriores del conjunto suela-media suela son más generosas que en la Sense-Ride 4 y por tanto la banda de rodadura es mayor, tiene una mayor superficie de contacto con el suelo. Lo que sí que noto es que esta media suela no envejece demasiado bien, ya que enseguida notamos unas arrugas o surcos exteriores que hacen que parezca deteriorada o con muchos kilómetros, en realidad más de lo que realmente lleva. Y ahí me da por pensar en cómo recuperará la zapatilla cuando lleve más kilómetros, ya que si en cada zancada tenemos una parte de la amortiguación comprimida o inutilizada, también tiene menos margen de recuperación. Por tanto, habrá que ver cómo va acusando los kilómetros. Donde sí creo que podría mejorar sin duda es en la suela. No es que esté mal o muy mal, pero si estuviese más inspirada o directamente copiada de la Sense-Ride 4 por durabilidad y por estructura, la zapatilla mejoraría bastante. Y ya si con el tiempo más adelante sacasen una versión más para barro con un taco más marcado, sería genial. Sí que es cierto que el compuesto de la Ultra Glide, según mis mediciones, es más duro que el de la Sense-Ride 4, pero paradójicamente dura menos. Y por otro lado, la Sense-Ride 4 tracciona mejor y también retiene bastante más, sobre todo si utilizamos más de la cuenta el talón en una bajada. La zapatilla en rasgos generales es súper confortable y el upper evidentemente algo tiene que ver, eso está claro. Y aunque la lengüeta es más gruesa que en la Sense-Ride 4, la noto menos envolvente, pero es que incluso en los acabados interiores me gusta más la Sense-Ride costando 20 euros menos. Eso sí, inexplicablemente siguen tropezando una y otra vez con el problema del bolsillito para guardar el kick lace que queda por debajo de los cordones. Y es que es dificilísimo guardar el sobrante en ese bolsillito que queda aprisionado, queda sepultado por los cordones. Y es que para mí la cosa es bien sencilla. El bolsillo ha de ser práctico, y si no va bien, quítalo. Y ya que estoy con la zona de la cordonera, creo que queda demasiado abierta. Y por tanto, no ofrece el ajuste que se espera. Además, a medida que nos acercamos a la zona tibial, se va abriendo más y más, lo que hace que el cable, el kick lace, tenga demasiado protagonismo y por tanto puede llegar a molestar, especialmente después de muchas horas. Por tanto, si esa zona media cerrase mejor, el fit ganaría muchísimo, sería mucho más eficiente. Por otro lado, lo que no entiendo es que esta Ultra Glide con 140 euros no lleva plantilla Ortholite y en su lugar han puesto una de calidad claramente inferior. No sé si es por el tema de aumento de precios de los transportes y demás, y por no subir el precio final han decidido abaratar costes por ese lado. Por lo demás, en cuanto al tejido, poco que criticar, excepto un punto de estrés donde se focaliza la flexión de la zapatilla en la parte interna, al estar el tejido demasiado, digamos, acorralado por los termoencolados en TPU y por tanto, al final concentra ahí en ese punto toda la flexión.
Y ya en marcha con la zapatilla metida en faena, sí que es cierto que una cosa me llama la atención y es que es difícil percibir el Profile Film, que es la protección antirrocas de Salomon. De hecho, la amortiguación ante algunas irregularidades se llega a hundir tanto que incluso las piedras llegan a molestar. Y aquí sí que, por ejemplo, en la Sense Raid 4 se nota mucho más la presencia de esa protección. Ya cuesta abajo, por ejemplo, me encontré que los primeros kilómetros no iba demasiado confiado. Iba por una bajada algo accidentada, con terreno muy seco y había bastante tierra gruesa. Y ahí sí que encontré a faltar la suela de la Sense Raid 4. De hecho, el instinto me hacía frenar y retener algo más de la cuenta, pero al final decidí darle confianza, darle cancha, por lo que empecé a pisar más suelto, por decirlo así, con más libertad y con algo menos de prudencia. De modo que al pisar de forma más contundente, empecé a cogerle un poco el truquillo al Ultra Glide. Y al final me parecieron bastante predecibles y nobles a pesar de la suela, como he comentado antes. En resumen, un modelo que va a contentar al corredor que talona y al corredor que tiene mejor técnica. También pienso que aquel usuario de Salomon que busca algo más de suavidad va a valorar esa mayor comodidad esencialmente en este tipo de productos para un público más generalista, quizás no tan pro como aquel que busca una S-Lab. Veremos qué ajustes o modificaciones introducen los ingenieros en la próxima versión, en la que sí que espero que vuelva la plantilla Ortholite, y también me gustaría ver una versión con un taco más potente tipo soft ground, o si no, por lo menos lo más parecida a la Sense Raid 4. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias como siempre por tu atención, fidelidad. Y ya sabes que me puedes encontrar en mis redes sociales y en mi correo juan@ellaboratoriodejuan.com. Hasta el próximo programa y que tengas una buena semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.